Bienvenidos a Economía en Breve del 24 de julio del 2022 con lo más relevante del acontecer económico. Les recuerdo que este programa está disponible de entrada a mis suscriptores en alguna de las modalidades que pueden ver en esta lámina y en 2 semanas queda abierto para todo el público. Suscríbanse para recibirlo de forma oportuna y así apoyan financieramente al canal. Vaya semana que tuvimos para la economía mexicana en la que se están gestando problemas muy serios para el futuro cercano, problemas generados por el presidente y sus políticas. En el tema más preocupante por sus posibles repercusiones para nuestra economía, el gobierno de Estados Unidos solicitó formalmente el inicio de consultas para la resolución de disputas en el marco del Tratado de Libre Comercio del TEMEC, acusando que ciertas medidas tomadas por México socavan a las compañías americanas y a la producción de energía realizada en Estados Unidos para favorecer a CFE y Pemex. Las empresas de Estados Unidos continúan recibiendo un trato injusto por estas medidas, entre las que se mencionan los cambios a la ley de electricidad, los retrasos, rechazos y revocaciones a las compañías de Estados Unidos que operan en México, medidas que parecen inconsistentes con varias de las obligaciones acordadas por México en el tratado, especialmente en los capítulos de acceso a mercados, inversiones y compañías propiedad del Estado. Acto seguido, Canadá se unió a Estados Unidos para solicitar la activación del sistema de resolución de disputas del TEMEC, endosando las acusaciones sobre la política y prácticas del gobierno mexicano en el sector energía. La respuesta de López Obrador me parece, francamente, no solo falta de toda seriedad, sino un insulto al pueblo de México, porque las consecuencias negativas que se ven venir si el gobierno mexicano no cambia el rumbo van a recaer sobre todo el país y van a representar más golpes a los menguados bolsillos de los hogares mexicanos, especialmente de los de menores ingresos. De verdad es increíble que el presidente esté jugando con el destino del país de forma trasnochada, diría, porque fue su gobierno el que firmó el acuerdo comercial y lo vendió como un gran triunfo, y ahora que se da cuenta que el acuerdo lo restringe para hacer lo que quiere, le pasa por encima pensando que va a ocurrir lo mismo que ha ocurrido en México, que cuando pasa por encima de las leyes pues no pasa nada. Pero esa es una gran equivocación, otra más que se anotan a la cuenta que la historia y la nación le van a reclamar poco tiempo después de que deje el poder. Ahora inicia un periodo de 30 días para que se den las consultas y si pasados 75 días del inicio del proceso esto no se ha resuelto, entonces Estados Unidos y Canadá pueden pedir la integración de un panel para que resuelva quién tiene la razón, y no es difícil ver cuál será el resultado de ese panel, que terminará con la aplicación de aranceles a discreción de Estados Unidos y Canadá por un monto que podría fluctuar entre los 10,000 y los 30,000 millones de dólares. Cada vez se están acumulando más piedras en la maquinaria económica del país que apuntan hacia una mayor debilidad de la actividad económica en el futuro previsible. En cuanto a los indicadores económicos, el INEGI dio a conocer su indicador oportuno, que recordemos es un ejercicio de nowcasting para anticipar un poco el resultado que puede mostrar el indicador global de la actividad económica. Malas noticias en el indicador oportuno, que presenta un crecimiento de 0 para el mes de mayo y una baja de 0.4% que podría considerarse bastante significativa para el mes de junio. De validarse estas cifras, la economía se habría detenido e iniciado un descenso en estos 2 meses que se reportan, como vemos aquí en esta gráfica. Especialmente preocupante me parece que tanto la industria como los servicios presentan tasas negativas para junio, lo que diría es una inusual señal bastante ominosa para la actividad económica. Si vemos las gráficas respectivas, en el caso de la industria parece que luego del repunte de la última parte del 2021, su dinamismo se ha desvanecido, mientras que los servicios venían bastante bien, pero comienzan a marcar un cambio de tendencia hacia la baja. Desde luego, habrá que tomar estas cifras con reserva, ya que además de ser estimaciones, aún tendrían que confirmarse con más datos en los próximos meses. Por otro lado, la inflación siguió portándose mal en la primera quincena de julio, que usualmente es un mes de inflación baja, pero que ahora alcanzó su lectura más elevada desde 1999, por lo menos como vemos aquí para un mes de julio. Este resultado volvió a quedar por arriba de lo previsto por el promedio de analistas, sumando la 7ª sorpresa consecutiva en el año, aunque como vemos aquí la sorpresa fue
más pequeña. Entre los genéricos que más impacto tuvieron sobre el alza de la inflación destacan el huevo, que aumentó 6.28%, la papa y otros tubérculos con 6.82% de aumento. El componente subyacente de la inflación, que recordemos es el menos volátil, también fue el más elevado en más de 2 décadas, como vemos aquí, registrando 0.34%, resultado que estuvo marginalmente por debajo de lo que esperaba el promedio de analistas de la última encuesta del mercado, como podemos ver en esta otra gráfica. Con este resultado, la inflación subyacente siguió con su tendencia ascendente en su comparativo anual, alcanzando 7.56%. A pesar de que el resultado fue ya bastante similar a lo previsto, preocupa que se mantiene una clara y fuerte tendencia al alza en su comparativo anual. En sus principales componentes, las mercancías ya están rozando el 10%, mientras que los servicios parecen estarse estabilizando, pero en un nivel bastante alejado de la meta oficial de 3%. El índice de precios de la canasta de consumo mínimo repuntó 8.68% a tasa anual, lo que va por arriba del índice general y nos debe servir para recordar que la inflación golpea más fuerte a los hogares de menores ingresos y por eso debe combatirse con firmeza. Con estos malos resultados, la inflación continúa en ascenso, lastimando a los hogares mexicanos. Para la siguiente decisión, la política monetaria se anticipa tendrá un incremento de 75 puntos base en la tasa de referencia de Banxico por parte de todos los analistas encuestados en la última encuesta disponible, y parece que está bien cantada ya esta decisión. En el entorno global, el Banco Central Europeo decidió incrementar su tasa de interés de referencia en 50 puntos base, cuando anteriormente se había mostrado muy renuente a comenzar a ajustar su postura y había telegrafiado más o menos un aumento de 25 puntos para el primer incremento que inicia con un ciclo de alza para contener una inflación no vista en 4 décadas, advirtiendo que vienen más alzas en las próximas decisiones, aunque mantendrán un enfoque de una reunión a la vez para estas decisiones. Anunciaron la implementación de un instrumento de protección de la transmisión, TPI, que estiman necesario para asegurar la transmisión efectiva y suave de la política monetaria a todos los sectores y países de la Unión Europea. Este mecanismo, hasta donde se explica en el comunicado, se refiere a compras de activos en los mercados en caso de que haya un comportamiento desordenado que represente un riesgo, lo cual estaría atenuando el efecto del incremento en las tasas de interés. Me da la impresión de que el Banco Central Europeo está preocupado por los efectos que el ciclo de alza en la tasa de interés pueda tener sobre el desempeño de los mercados financieros y por eso están tratando de hilar muy fino al comenzar a ajustar su postura monetaria. El problema es que eso puede hacer más largo y penoso el combate a la inflación, pero ya veremos cómo les resultan las cosas. Los mercados accionarios tuvieron una buena semana, como vemos en nuestro cuadro resumen, con ganancias generalizadas y significativas, y si vemos el promedio simple de los 10 mercados accionarios que seguimos, se nota un buen repunte de 2.6% respecto al cierre de la semana precedente. Nuestra bolsa de valores en México fue el mercado que menos subió de esta muestra, un 0.4% para terminar la semana en los 47.265 puntos. El tipo de cambio presentó una depreciación modesta de 0.6% en la semana para terminar en 20.66 pesos por dólar, que me parece muy benigna para la gravedad que conlleva el conflicto comercial que está empezando a crecer con Estados Unidos y Canadá. Habrá que tener cuidado, creo yo, con este mercado. Para la semana que inicia tendremos mucha información económica importante. Comenzamos en México con el indicador global de la actividad económica del mes de mayo, que recordemos podría ser muy cercano a cero de acuerdo con el indicador oportuno del INEGI, y si presenta un dato negativo sería una muy mala noticia. Luego tendremos el miércoles las cifras de la balanza comercial del mes de junio, pasando al jueves con la encuesta nacional de ocupación y empleo y con el reporte de finanzas públicas, ambos del mes de junio. El viernes cerramos con el PIB del segundo trimestre en su estimación oportuna y el reporte de actividad financiera del mes de junio. En Estados Unidos tendremos la muy importante decisión de política monetaria de la Reserva Federal, que los mercados anticipan será de un aumento de 75 puntos base, igual que en la ocasión anterior, pero ya veremos, y sobre todo lo que comenta el FED. El jueves veremos las cifras del PIB también del segundo trimestre y el viernes el reporte de ingreso y gasto personal en consumo, que recordemos contiene el indicador más relevante para la Reserva Federal, el indicador de inflación. Para la sección Da Vinci les tengo 3 citas de 2 grandes economistas que me parece que ahora quedan como anillo al dedo. Primero, de Milton Friedman, que decía:
si dejas al gobierno federal a cargo del desierto del Sahara, en 5 años tendrás escasez de arena. Miren, no es un tema de la capacidad de las personas al frente del gobierno, usualmente no lo es, ni de su calidad personal, es un tema de naturaleza humana, de incentivos y del diseño de las instituciones. En México hemos tenido durante décadas una gran riqueza petrolera, pero a diferencia de Noruega, que la han administrado eficientemente para crear un fondo que ha crecido con el tiempo y hoy día forma parte de la riqueza de ese país, en México lo hemos despilfarrado con gobiernos que hemos tenido de los diferentes partidos políticos, pero especialmente del actual. Si el presidente López Obrador insiste en su política energética, será el país entero el que pagará un alto precio, especialmente si esto pone en riesgo nuestro Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, un alto precio que implica que en lugar de llevar bienestar a las clases más desfavorecidas que tanta esperanza ciega tienen puesta en él, terminarán obteniendo pobreza, falta de oportunidades y miseria. Siguiente cita del célebre economista Martin Feldstein, que decía hace más de una década: hace 30 años muchos economistas arguían que la inflación era un inconveniente menor y que el costo de reducir la inflación era un precio muy alto para pagar. Nadie usa esos argumentos ahora. Esta fue una lección que al parecer no se aprendió bien porque hace un par de años los bancos centrales como el Fed hablaban de aceptar mayores niveles de inflación con tal de impulsar la economía y ahora estamos viendo y pagando las consecuencias. Decía también Martin Feldstein: pagamos algún precio cuando es necesario para bajar la inflación, pero ese precio es temporal y no es tan grande como la ganancia permanente que ganamos de una inflación reducida. Tristemente, varios países, incluido México, enfrentan hoy la dolorosa necesidad de pagar el precio de bajar la inflación, pero hay que recordar que el costo de no hacerlo es mucho mayor en términos de actividad económica y de bienestar para la población, entonces hay que hacerlo lo más pronto posible, mejor. Y con esto terminamos este programa número 273. A todos mis suscriptores les reitero de verdad mi agradecimiento y a los que todavía no lo son, los invito a suscribirse, ya que si buscan verán que no hay otra forma más breve y dinámica para estar bien informados del acontecer económico de México. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.